Todos, bienvenidos a nuestro podcast. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante y común entre los estudiantes de ingeniería, el estrés académico. Y qué mejor que hablar de estos temas con alguien experto sobre él. Por eso le damos la bienvenida al psicólogo Fernando Carmona. ¿Cómo estás, Fernando? Hola Diego, estoy muy bien, muchas gracias. Estoy entusiasmado de hablar de este tema porque sé lo desafiante que puede ser la vida universitaria, especialmente en carreras tan demandantes como ingeniería. Y sí, totalmente. Yo mismo como estudiante de ingeniería informática he sentido la presión y el estrés en muchos momentos. Y para esto quiero empezar preguntándote, Fernando, ¿cómo defines tú el estrés en el contexto de un estudiante universitario? Buena pregunta, Diego. El estrés, en términos simples, es la respuesta del cuerpo a cualquier demanda o desafío. En el contexto de un estudiante universitario, el estrés puede surgir en múltiples fuentes: exámenes, proyectos, expectativas académicas, preocupaciones por el futuro profesional y también factores personales como las relaciones sociales o familiares. El estrés no siempre es negativo. Un poco de estrés puede motivarte a trabajar duro y alcanzar tus metas. Sin embargo, cuando el estrés es constante o abrumador, es cuando puede afectar negativamente la salud mental y física del estudiante. Sí, te entiendo. De hecho, he notado que en mi carrera, la carga de trabajo es bastante alta. Entre las tareas, los proyectos, los exámenes, a veces siento que incluso ya no hay suficiente tiempo para el día. Y por eso te pregunto, ¿qué efectos has visto tú, Fernando, en los estudiantes de ingeniería en particular? Los estudiantes de ingeniería, como tú, a menudo enfrentan una carga académica muy pesada. Esto incluye no solo el tiempo de clases, sino también la cantidad de tareas, proyectos, horas de estudio necesarias para entender conceptos complejos. He observado que los estudiantes de ingeniería son más propensos a experimentar ansiedad, insomnios y, en casos graves, incluso depresión. También el agotamiento mental es común, lo que puede llevar a la disminución en la productividad y el rendimiento académico. Es importante reconocer estos síntomas y abordarlos a tiempo. Y vaya que sí, yo mismo he tenido noches en las que apenas duermo para tratar de terminar un proyecto o estudiar para un examen. A veces siento que no importa cuánto estudio, siempre hay algo más que debería estar haciendo. Ahora bien, yo de por sí muchas veces, cuando me siento decaído o agobiado, atribuyo a que me siento estresado, pero siempre me he preguntado si realmente esto es cierto y por eso ahora te pregunto, ¿qué emociones o qué comportamientos debo tener en cuenta para saber si realmente lo que siento es estrés o incluso algo peor o diferente? A ver, primero antes de responderte, déjame preguntarte, ¿en qué momento sientes estas emociones? ¿Cómo te sientes al dar una prueba o al tener un trabajo que tienes que entregar pronto? Bueno, al momento de dar una prueba, si tuviera que decir una de las emociones que más siento sería el miedo, por ejemplo, e incluso me siento bloqueado mentalmente, de tal forma de que me desconcentro totalmente y no logro volver a concentrarme en la prueba. Y cuando sientes ese miedo que te invade, ¿te alteras o sientes como si la sangre se te subiera a la cabeza? Sí, siento ambas cosas en realidad. Además, noto que los músculos se me tensan y a veces me duele la cabeza o el estómago. Ahora que lo mencionas, recuerdo haber leído sobre la teoría de James Lange, que dice que primero experimentamos una respuesta fisiológica y luego viene la reacción emocional, como el miedo o la alegría. Te comento esto porque cuando me altero, mi presión aumenta y mis músculos se tensan. Esto me hace pensar que la emoción que siento después podría ser estrés, pero como no soy experto, ¿qué opinas tú? Ya, mira, no estamos en una sesión de terapia, así que no te preguntaré cosas muy personales. Pero lo que tú me dices es bastante posible que sí sea estrés. Mira, el estrés en sí, de forma más formal, es una respuesta física y emocional del cuerpo ante situaciones que percibes como demandantes o amenazantes. Se produce cuando sientes que los desafíos o presiones que enfrentas superan tus capacidades para manejarlos. Por ejemplo, imagina que tienes un proyecto importante en el trabajo con una fecha de entrega muy ajustada. Si empiezas a sentir que el tiempo no te alcanza, que las expectativas son muy altas y que no estás seguro de poder cumplir con todo, tu cuerpo podría empezar a reaccionar con síntomas como tensión muscular, aumento del ritmo cardíaco y dificultad para concentrarte. Estas son señales de que estás experimentando estrés. Es tu cuerpo y mente respondiendo al desafío percibido.
Claro, Fernando, entiendo lo que dices. Entonces, el estrés es como esa respuesta automática del cuerpo cuando enfrenta algo que percibe como una amenaza o un desafío. Ahora, mencioné antes que la teoría de James Lynch es muy interesante, según lo que leí. Esta teoría sugiere que nuestras emociones como son el resultado de las respuestas fisiológicas del cuerpo, es decir, primero nuestro cuerpo reacciona, los músculos se tensan, la presión arterial sube y luego a partir de estas reacciones físicas interpretamos esas sensaciones como una emoción, como el miedo o el estrés. ¿Qué me dices tú sobre esta teoría? Exactamente, Diego. La teoría de James Lange es una de las teorías clásicas en psicología, que trata de explicar cómo se generan las emociones. Según esta teoría, no es que sientas miedo y luego nuestro cuerpo reacciona. Más bien, nuestro cuerpo reacciona primero y luego interpretamos esas reacciones como miedo o estrés. Esta teoría pone mucho énfasis en las respuestas físicas del cuerpo. En el contexto de estrés académico, podríamos decir que esas sensaciones de tensión muscular, aumento de la presión arterial y otras reacciones físicas que describes son señales de que tu cuerpo está enviando para prepararse antes de que percibas como una situación amenazante, como un examen difícil o un proyecto que se acerca. Por sí solo, el estrés no es negativo, pero cuando tu cuerpo se mantiene en esa condición por mucho tiempo, empiezan a haber problemas. Qué interesante. Entonces, ¿será correcto decir que si aprendemos a reconocer estas respuestas físicas en nuestro cuerpo, podríamos identificar cuando estamos estresados incluso antes de sentirnos mentalmente abrumados? Exactamente, reconocer las señales físicas del estrés es una herramienta poderosa para gestionar nuestras emociones. Si eres consciente de que tu cuerpo está reaccionando de cierta manera, puedes tomar medidas para relajarte antes de que el estrés se convierta en algo más intenso. Esto podría incluir técnicas de respiración, tomar un descanso o simplemente cambiar tu enfoque por un momento. Además, una recomendación que podría darte es intentar asociar el estudio con algo positivo. Puedes escuchar música relajante mientras estudias o darte una recompensa para después, como un dulce o disfrutar de una buena película. Al hacerlo, empiezas a vincular el estudio con experiencias agradables, lo que puede ayudarte a reducir el estrés, y con el tiempo, incluso puedes empezar a disfrutar del proceso de aprender. Esto se basa en lo que plantea el psicólogo Schachter, mientras quien explica que las emociones tienen tanto una base fisiológica como cognitiva. Cuando tenemos malas experiencias relacionadas con el estudio, como quedarnos hasta tarde trabajando en un proyecto o esperar ansiosamente los resultados de un examen, comenzamos a asociar el estudio con emociones negativas, lo que incrementa el estrés. Sin embargo, si durante el estudio creamos un entorno agradable, como escuchar música que te guste o disfrutar de una buena comida, podemos empezar a asociarlo con emociones positivas, como la alegría o la satisfacción. Lo que me dices es bastante ingenioso y nunca se me había ocurrido tratar mis estudios de ese modo, para aliviar el dichoso estrés. Me alegra que te parezca útil. A veces pequeños cambios en cómo abordamos nuestras tareas pueden tener un gran impacto en cómo nos sentimos. Convertir el estudio en una experiencia más agradable no solo reduce el estrés, sino también puede mejorar tu rendimiento académico a largo plazo. Definitivamente es una perspectiva nueva para mí. Creo que empezaré a implementar alguna de estas estrategias y ver cómo me va. Ahora sí, ahora, antes de terminar, Fernando, ¿hay algún consejo final que quisieras compartir con nuestros oyentes sobre cómo manejar el estrés académico? Claro, mi consejo principal sería recordar que el equilibrio es clave. Es fácil dejarse llevar por las demandas académicas, pero es importante también cuidar de uno mismo, como el estilo tortuga adicta. Hay que trabajar, hay que aprender, hay que comer, hay que descansar y también hay que jugar. Además, no dudes en buscar apoyo cuando lo necesites, ya sea hablando con un amigo, un tutor o un profesional de la salud mental. El estrés es una parte normal de la vida universitaria, pero no tienes que enfrentarlo solo. La verdad es que excelente consejo. Agradezco mucho que hayas compartido tus conocimientos y estrategias con nosotros hoy. Estoy seguro de que nuestros oyentes también lo apreciarán. Encontrarán formas de aplicar estos conceptos en sus propias vidas. Ha sido un placer estar aquí, Diego. Espero que esta conversación les haya brindado herramientas útiles para manejar el estrés y disfrutar más de su tiempo en la universidad.
Claro que sí, y con eso llegamos al final de nuestro podcast de hoy. Gracias a todos por escucharnos y recuerden que el manejo del estrés es un proceso continuo. No se desanimen si las cosas no se manejan de inmediato, lo importante es seguir intentándolo y buscar la mejor función para cada uno. Nos vemos en un próximo podcast. Hasta la próxima. Hasta luego a todos, cuídense.